Yo cuando andaba con Lupita, que estábamos planeando que hacemos un bebé o no, ¿qué onda? No, pues sí, le digo, no, pues yo me fleto como quieras, y yo mantengo y todo el pedo. Lo que está pasando con Lupita, la jovencita que se hizo conocida en TikTok por su ternura y su historia, no es una simple nota. Es una sacudida. Es un dolor que se respira en el aire. Hoy 10 de mayo, mientras muchos celebraban a las madres, la Fiscalía de Nuevo León detenía a Ricardo N., el esposo de Lupita, acusado nada menos que de violación equiparada. ¿Cómo te llamas? Lupita, Lupita, oye, ¿me puedes mencionar tres asesinos seriales o los que te sepas? con Flakes. Y todavía dice, un asesino serial, hijo. Con Flex. No lo digo yo, lo dice una orden judicial y una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres. Según la autoridad, Lupita, con tan solo 22 años y una discapacidad cognitiva evidente, no estaba en condiciones de dar un consentimiento válido. Y eso, en términos legales y humanos, se llama abuso. ¿Te imaginas? Una joven con discapacidad, en pleno proceso de ser madre primeriza, con la presión de las redes sociales, de su familia, del mundo. Y encima vivir bajo un techo donde se le pudo haber robado algo tan íntimo y sagrado como su voluntad. La historia dio un giro brutal cuando su bebita de apenas 14 días de nacida fue ingresada al Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe, Nuevo León. Estaba deshidratada, con fiebre, en estado grave. Y esa pequeña es hija de ambos. Fue ahí cuando los médicos, al notar signos de desatención y negligencia, activaron el protocolo de protección. Porque cuando una criatura de días llega así a un hospital, no se cierra la puerta, se abre la investigación. Ricardo N., de 47 años, fue trasladado a un centro de reinserción social. Y no es un arresto cualquiera. Es un caso que está moviendo los cimientos del país. Porque si se comprueba que este hombre abusó de Lupita aprovechando su condición, estamos frente a una tragedia que no debe repetirse jamás. La gente en redes sociales está dividida. Unos defienden, otros atacan. Pero esta tía no se deja llevar por pasiones, me voy directo a los hechos. Y los hechos son que la fiscalía ya tiene pruebas suficientes para emitir una orden de aprehensión. Que la bebé sigue grave. Que el DIF ya intervino. Y que no podemos seguir cerrando los ojos ante los miles de casos como este que no llegan a TikTok, pero que existen todos los días en cada rincón del país. Y perdónenme si hoy no me río, si no hago bromas. Pero hay momentos donde el silencio también acusa, y la verdad no necesita adornos para doler. Así que síganme acompañando, porque esto no ha terminado. Vamos a seguir de cerca qué decide el juez, qué dicen los peritajes y sobre todo, qué protección real le van a dar a Lupita y a esa bebé. Porque ya basta de usar el show para esconder los abusos. La justicia no es un tren, es un derecho. Nos vemos pronto, y si este tema te sacudió como a mí, coméntalo, compártelo, haz que se escuche. Porque si no alzamos la voz por los más vulnerables, entonces ¿para qué estamos aquí? ¡Ay, bendito sea el cielo! Hoy no vengo con chismes ni ocurrencias, hoy vengo con el alma encogida, y el corazón lleno de preguntas que no me dejan dormir. Y es que fue mi sobrino, el gran Master Gorila, quien me dijo con esa voz seria que no usa tan seguido, tía, hoy no es para entretener. Hoy es para que nos pongas a pensar. ¿Y cómo negarme, si cuando se trata de proteger a los más indefensos, esta tía deja la costura, el café y todo lo demás, y se sienta con ustedes para hablar con el alma? Y ahora sí, llegó el momento de ponerle nombre al engaño. De hablar no del Ricardo que muchos conocieron en TikTok, ese hombre que cargaba pañales con una sonrisa, que posaba en videos como el papá ideal, el esposo ejemplar. No. Hoy vamos a hablar del Ricardo que la justicia señala como posible depredador sexual, y que, si se confirman las pruebas, habría usado esa fachada tierna para cometer uno de los actos más despreciables, aprovecharse de una joven con discapacidad cognitiva. Ricardo N., 47 años. Lupita, 22. Pero no se trata solo de años. Se trata de asimetría total. Porque cuando un adulto con formación completa, autonomía y dominio del lenguaje se relaciona íntimamente con alguien que, según peritajes psicológicos, posee una comprensión parcial del mundo, dificultad para anticipar consecuencias y dependencia emocional, no estamos ante un vínculo libre. Estamos ante una estructura de poder camuflada de amor. Y eso, para quienes lo entienden desde la ley, se llama violación equiparada. Y para quienes lo entienden desde la psiquiatría, se llama vulnerabilidad cognitiva instrumentalizada. Muchos lo vieron como un héroe. Qué bueno que la aceptó, decían. Qué noble que se hizo cargo de ella.
Pero ¿qué clase de adulto busca formar pareja con una mujer a la que puede moldear emocionalmente como si fuera una niña? ¿Qué clase de relación es aquella donde uno tiene todas las herramientas del mundo adulto y la otra apenas entiende lo que implica tener un bebé? Porque si te fijas bien, Ricardo no buscaba una esposa, buscaba una figura dependiente, alguien a quien pudiera dominar sin resistencia, sin cuestionamientos, sin peligro de ser desafiado. Y en Lupita encontró eso, una joven que por su condición no era capaz de dimensionar los riesgos, ni de identificar el abuso emocional, ni de decir basta. Y eso es lo más oscuro del caso, no el acto, sino el patrón. Porque los depredadores más peligrosos no actúan con violencia, actúan con ternura. No levantan la voz, levantan la imagen. No golpean, manipulan. Y por eso logran que millones los vean como buenos hombres mientras el daño ocurre a plena luz del día. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que nadie lo vio. O mejor dicho, nadie quiso verlo. Porque cuando se viralizó su historia, todos miraban la superficie. ¡Qué bonito amor!, decían. Pero en esos videos ya estaba todo, la mirada infantilizada de ella. La condescendencia de él. El lenguaje corporal que gritaba dependencia. Y lo dejamos pasar. Hoy Ricardo está detenido. No por chismes, no por enojo social. Está detenido por una carpeta judicial que lo acusa de haber violado la autonomía y la dignidad de una mujer que no podía defenderse. Y si eso no nos rompe como sociedad, entonces no hemos entendido nada. ¿Quién es realmente Ricardo N? ¿Un esposo amoroso? ¿O un adulto que entendió que el disfraz de protector le daba vía libre para ejercer control, manipulación y posible abuso? Eso lo sabremos en los tribunales. Pero esta tía te lo dice desde ya, y lo digo con toda la seriedad que me permite el corazón, no todo lo que parece tierno es inocente. Y no todo lo que parece amor es consentimiento. Hay crímenes que se visten de bodas y abusos que se maquillan con TikToks. Así que abre los ojos, no solo por Lupita. Ábrelos por todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que, como ella, podrían estar en este mismo momento viviendo una historia de control contada como si fuera un cuento de hadas. Ahora vamos a meternos al corazón legal y psicológico del consentimiento, ese punto clave que la mayoría no entiende, y que algunos incluso niegan para justificar lo injustificable. Vamos a desmenuzar, sin tecnicismos que aburran pero con toda la precisión que requiere, por qué una persona con discapacidad cognitiva no puede otorgar un consentimiento válido en una relación sexual, aunque parezca que lo hace con afecto, con palabras bonitas o incluso con voluntad. Prepárate, porque esto no solo te va a dejar pensando. Te va a abrir los ojos. Y ahora sí, escúchame con mucha atención, porque vamos a hablar de lo que muy pocos se atreven a explicar. ¿Por qué la ley dice que Lupita no podía dar consentimiento válido? ¿Por qué si ella decía que amaba a Ricardo, si sonreía en los videos, si se casaron, si tuvieron una bebé, de todos modos se le considera víctima de violación equiparada? La respuesta está en un concepto que muchas veces se ignora: el consentimiento no es solo decir sí. Es entender profundamente a qué se está diciendo que sí. Y ahí es donde entra la discapacidad cognitiva. Verás, la ley mexicana y en particular el Código Penal de Nuevo León, considera que una persona con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo no puede otorgar consentimiento válido para una relación sexual si su condición le impide comprender plenamente la naturaleza del acto, sus consecuencias o si está en una relación de sometimiento. Es decir, no basta con que diga quiero. Se necesita que tenga la capacidad de entender lo que implica una relación de pareja, los riesgos del embarazo, la dinámica emocional, la diferencia entre afecto y dominación. Y cuando esa capacidad no existe o está disminuida clínicamente, la ley protege. Porque no hay libertad donde no hay comprensión. Esto no es un invento mediático, es un principio de derecho penal, reforzado por tratados internacionales de protección a personas con discapacidad. Porque si no se protegiera así, entonces cualquiera podría aprovecharse de una persona con limitaciones mentales, disfrazando el abuso de amor. Y aquí es donde se mezcla lo legal con lo psiquiátrico. Porque, según expertos en neurodesarrollo, una persona con discapacidad cognitiva leve o moderada puede mantener conversaciones aparentemente normales, puede memorizar frases, puede incluso decir que ama o desea, pero su cerebro procesa las emociones y las consecuencias de forma muy distinta. Hay impulsividad, hay dependencia emocional, hay confusión entre afecto y obediencia, y, sobre todo, hay una altísima susceptibilidad a ser manipulada. Y eso es exactamente lo que convierte ese sí en un no legal.
Porque cuando alguien no entiende los límites, cuando no puede protegerse sola, cuando no tiene herramientas para identificar el abuso, entonces no hay consentimiento real. Hay explotación emocional encubierta. Y si el adulto que está del otro lado, como Ricardo N., sí comprende perfectamente todo eso, si sabe que ella es vulnerable, que es influenciable y aún así decide tener una relación sexual con ella, entonces no es ignorancia. Es cálculo. Es abuso con premeditación. Así lo ve la justicia. Así lo entiende la psicología forense. Y así lo debe entender la sociedad. Porque no podemos seguir diciendo pero ella lo amaba, como si el amor bastara. Ni podemos seguir preguntando pero, ¿por qué lo denuncian hasta ahora? Como si una joven con discapacidad tuviera el mismo acceso a la conciencia, al lenguaje y al sistema judicial que cualquier otra. No, corazones. La justicia no puede ser ciega cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Y por eso hoy Ricardo está siendo investigado bajo el delito de violación equiparada. Porque el sí que recibió no tenía cimientos. No era libre. No era consciente. No era válido. Y por eso esta tía Mona hoy alza la voz, no solo por Lupita, sino por todas aquellas personas que viven bajo techo con su agresor, sin saber que tienen derecho a decir no. Porque hay silencios que duelen más que los gritos. Y hay consentimientos que en realidad son pedidos de ayuda disfrazados de sumisión. Ahora vamos con el momento que marcó un antes y un después. Porque por mucho que se hablara del amor entre Ricardo y Lupita, por muchos videos virales y por más que algunos quisieran ver solo lo bonito, fue una bebé, frágil e indefensa, quien reventó la burbuja. Una recién nacida que, sin decir una sola palabra, hizo que todo se derrumbara. Hoy vamos a contar lo que pasó cuando esa bebita llegó al hospital y cómo ese instante encendió las alarmas médicas, legales y sociales. Y lo vamos a contar con precisión, con verdad y con el peso que merece. Porque esto, mi cielo, esto no fue una simple revisión médica. Fue una llamada de auxilio envuelta en fiebre y llanto. El 27 de abril de 2025, en medio del calor de Nuevo León y del silencio de las redes, Ricardo y Lupita entraron por la puerta del Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe con una bebé de apenas 14 días de nacida. Una bebé que no lloraba como otras, que no se movía como otras, que no se veía como una bebé sana. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno. La niña presentaba signos de deshidratación, fiebre y descuido físico evidente. ¿Sabes lo que significa eso en un recién nacido? Que su cuerpecito ya estaba dando señales de colapso. Que algo, o más bien mucho, estaba mal en su entorno. Los médicos, al verla, no dudaron. Activaron de inmediato lo que se llama un protocolo de protección institucional, un procedimiento que existe para estos casos, cuando un bebé llega en condiciones médicas que podrían implicar negligencia, maltrato o abandono. Porque una cosa es que una bebé tenga un resfriado común. Y otra muy distinta es que llegue al hospital con un cuadro clínico que sugiere falta de alimentación adecuada, falta de hidratación, señales térmicas alteradas y, lo más importante, sin una explicación coherente de los padres. Y ahí, los profesionales de la salud hicieron lo que corresponde, no se quedaron callados. Llenaron el informe médico legal, notificaron al DIF estatal y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, porque la situación era tan delicada que el riesgo de muerte era real. Sí, papacito. Así de grave fue, la vida de la bebé estuvo en riesgo. ¿Y qué es lo que más estremece? Que esta pequeña, que aún ni siquiera tenía un mes de nacida, fue quien hizo estallar el caso. No fue un escándalo de redes, ni una filtración mediática. Fue su cuerpecito, enfermo y debilitado, el que gritó por ayuda. Fue su fiebre la que obligó a las autoridades a voltear a ver lo que no querían ver, que detrás de esa historia de amor viral había una historia de abandono, de ignorancia, de posible abuso sistemático. Y lo más importante, esta intervención médica fue la que permitió que la Fiscalía viera más allá del estado físico de la bebé. Fue gracias a ese protocolo activado que se revisaron los antecedentes de Lupita, que se documentó su condición cognitiva, que se conectaron los puntos, una joven con discapacidad, una pareja mayor que ella y una bebé al borde del colapso. Y entonces sí, se encendieron todas las alarmas. Porque en medicina legal, cuando una bebé llega en esas condiciones, la presunción de negligencia no es opcional, es obligatoria. Hay que investigar. Hay que revisar el entorno. Hay que saber si hubo omisión, ignorancia o, peor aún, desinterés. Y así fue como comenzó el camino hacia la detención de Ricardo N.
Una detención que no surgió de un linchamiento mediático ni de rumores, surgió del cuerpo de una bebé que no pudo más. Y eso, mi cielo, es lo que más nos tiene que doler. Porque esa niña no debió llegar al hospital así. Porque hubo señales. Porque hubo una historia detrás. Y porque, si nadie hubiera actuado, hoy tal vez estaríamos lamentando algo peor. Vamos a hablar del DIF, de lo que sí hizo, de lo que no pudo hacer, de lo que muchos no entienden, y de cómo la sociedad, en lugar de sumar, muchas veces se convierte en juez implacable, sin saber la mitad de lo que pasa en realidad. Aquí te va, al estilo de la tía Mona, con fuerza, con crítica, con compasión y con ese análisis profundo que tú pediste. Y ahora vamos a hablar de lo que vino después. Porque sí, la bebé ya estaba en el hospital, los médicos ya habían activado los protocolos y la carpeta de investigación ya empezaba a tomar forma. Pero entonces apareció un nombre que desató opiniones, juicios y hasta insultos, el DIF. El DIF no hizo nada, decían unos. ¿Por qué dejaron que Lupita se embarazara?, gritaban otros. Ya cuando pasó la tragedia sí actuaron, reclamaban con rabia. Y sí, yo entiendo esa indignación. Pero también hay que entender que la realidad no se maneja con hashtags. Porque el DIF, ese organismo que muchos creen todopoderoso, tiene límites legales, humanos y operativos, que no siempre se explican, pero que influyen muchísimo en cómo y cuándo pueden intervenir. ¿Sabías, por ejemplo, que una persona con discapacidad cognitiva que ya es mayor de edad tiene derechos de autonomía? Es decir, el DIF no puede retenerla, ni evitar que forme pareja, ni decidir por ella, a menos que haya un proceso legal previo que declare su interdicción o incapacidad total. Y ese proceso no lo activa el DIF por intuición o por presión social. Lo activa un juez. Entonces, aunque muchos exigían, ¿por qué no la cuidaron? ¿Por qué no la protegieron desde antes? La respuesta es dura, pero real, porque no podían actuar si no existía una denuncia formal ni pruebas de vulnerabilidad extrema. Y aquí es donde entra el otro lado de la moneda, la sociedad que romantizó la relación. Porque mientras algunos empleados públicos quizás veían con preocupación el vínculo entre Ricardo y Lupita, las redes los convertían en una historia de amor inspiradora. Miles de personas aplaudían, compartían, comentaban cosas como qué bonita pareja, el amor verdadero sí existe, qué hermoso que Ricardo la aceptó. ¿Y tú crees que eso no influye? Claro que influye. Porque cuando se genera una narrativa pública tan fuerte, los funcionarios tienen que actuar con pinzas. No pueden lanzar acusaciones basadas solo en sospechas y menos cuando millones de personas están listos para crucificarlos por separar una familia. Y luego vino la otra parte de las culpas. ¿Por qué no se llevaron a la bebé antes? ¿Por qué hasta el día en que esa niña fue ingresada con fiebre y signos clínicos de abandono, no había una justificación legal contundente para retirarla del hogar? Así de crudo. Porque por más que a muchos les duela, en este país no se puede quitar a un menor por sospecha de rareza en la pareja. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber daño físico o psicológico comprobable. Pero en cuanto la bebé entró al hospital y el personal médico activó el protocolo, ahí sí se encendieron todos los focos. El DIF, entonces, sí actuó. Intervino legalmente, solicitó protección urgente para la menor y notificó a la fiscalía para abrir una investigación penal. Y fue entonces cuando muchos cambiaron el discurso y comenzaron a decir: ah, claro, ahora sí aparecen, cuando ya todo está mal. Y esta tía les dice con todo el amor del mundo, pero también con firmeza: ¿cuántas veces somos nosotros los que no vemos? ¿Cuántas veces celebramos historias que en realidad deberían preocuparnos? Porque mientras todos se reían con los TikToks, el personal del DIF, que muchas veces no da abasto, trabajaba con lo que tenía, con informes, con llamadas anónimas, con estructuras legales que no permiten actuar solo por si acaso. ¿Pudo hacerse más? Tal vez sí. ¿Debió intervenirse antes? Quizás. ¿Faltan recursos, personal, seguimiento y voluntad política? Definitivamente. Pero también hay que mirar con honestidad cuando una sociedad normaliza relaciones entre adultos y personas vulnerables bajo el escudo del amor verdadero, es más difícil para las instituciones actuar. Así que sí, el DIF tiene sus fallas y muchas. Pero también tiene a cuestas un sistema entero que llega tarde, que no previene, que reacciona cuando ya es escándalo. Y si queremos que cambie, no basta con señalar. Hay que entender. Hay que exigir recursos, reformas y sobre todo, conciencia.
Entonces ahora nos vamos con el punto más incómodo para las redes sociales, pero también el más necesario, el papel de los influencers, los medios, los creadores de contenido. Y de todos nosotros como audiencia. Porque este caso no se volvió viral por accidente, ni se distorsionó solo. Se construyó una narrativa emocional, manipuladora y peligrosa, que romantizó lo que desde el principio ya mostraba señales de alerta gravísimas. Así que ponte cómodo, porque aquí la tía Mona no va a endulzar nada. Vamos a decirlo como es, con nombre, con fuerza y con la claridad que muchos evadieron mientras daban like. Desde el primer momento, la historia de Lupita y Ricardo se convirtió en contenido. En vistas. En clics. En clips recortados con musiquita tierna y filtros de corazones. En TikToks que, en lugar de despertar alarma, despertaban ternura. Y la pregunta es, ¿cómo fue que una posible historia de abuso se convirtió en un cuento de hadas para millones? La respuesta es más sencilla, y más cruda, de lo que parece, porque vende. Porque en un mundo donde el algoritmo premia lo que conmueve, lo que impacta, lo que parece único. Una joven con discapacidad cognitiva que sonríe frente a la cámara diciendo que está enamorada de un hombre de 47 años se convierte en oro digital. La gente no veía a una víctima. Veía una historia conmovedora. Una princesa inocente que encontró al príncipe que la aceptó. Y ahí, mi cielo, comenzó el verdadero abuso. Porque no solo fue Ricardo. Fue el sistema entero de consumo emocional el que tomó esa relación, la editó, la maquilló y la sirvió en bandeja de oro para el morbo colectivo. Influencers que compartían su historia como ejemplo de amor puro. Medios digitales que la llamaban la pareja viral que rompió prejuicios. Usuarios que comentaban, ¡qué bonito! Ojalá todos los hombres fueran como él. ¿Bonito? ¿Un hombre que se involucra con una joven con retraso cognitivo confirmado? ¿Alguien que según la fiscalía habría iniciado una relación con una persona que no comprendía la dimensión de lo que vivía? Eso no es bonito. Eso es explotación emocional celebrada públicamente. Y lo peor es que hubo voces que lo dijeron desde el principio. Personas que comentaban, oigan, esto no es normal, ella entiende lo que está pasando. ¿Por qué parece tan infantil? ... ¿Y qué recibían de respuesta? Ataques. Insultos. Acusaciones de odio. Porque en las redes sociales, cuando cuestionas la narrativa viral, te conviertes en el villano. Porque ahí no gana la verdad, gana el clip más emocionante. Y por eso nadie quiso mirar más allá de los pañales, de los gestos dulces, de las palabras suaves. Y cuando por fin explotó la verdad, entonces sí, todos quisieron indignarse. Entonces sí, los medios cambiaron el discurso. Entonces sí, los mismos que ayer decían que hermosos. Empezaron a preguntar, ¿por qué nadie hizo nada? Pues porque no dejaron que se hiciera nada. Porque mientras el caso se hacía viral, la historia fue blindada por el sentimentalismo y la ignorancia colectiva. Y la responsabilidad no es solo de los creadores de contenido, sino también de quienes consumimos sin pensar, sin investigar, sin analizar. Y esta tía te lo dice con el corazón estrujado, esto no se puede volver a repetir. No podemos permitir que el algoritmo le gane a la empatía. Que los likes pesen más que el criterio. Que el entretenimiento silencie el sentido común. Porque el daño ya está hecho. La bebé está hospitalizada. Lupita está expuesta. Ricardo está detenido. Y lo más triste es que todo esto se construyó frente a millones de ojos que preferían ver una historia de amor que una historia de abuso. Y ahora, corazones, llegó el momento de hacernos una pregunta que tal vez duela, pero que ya no podemos seguir evadiendo. ¿Qué tan mal está nuestro sistema, que permitió que una historia como esta se convirtiera en una novela rosa mientras el riesgo crecía frente a todos? Porque más allá del escándalo, este caso ha puesto en evidencia un vacío enorme en la protección legal de adultos con discapacidad. Sí, Lupita es mayor de edad, pero también tiene una discapacidad cognitiva diagnosticada. ¿Y qué dice la ley mexicana al respecto? En teoría, hay mecanismos, se puede pedir la tutela legal, el resguardo, la interdicción parcial o total. Pero en la práctica, esos procesos son largos, burocráticos y muchas veces inalcanzables para familias en situación de vulnerabilidad. No hay acompañamiento. No hay seguimiento real. Y mientras tanto, la persona vulnerable queda expuesta. Y aún más grave, el sistema judicial no está diseñado para entender las sutilezas del abuso emocional o sexual en contextos de discapacidad. Se sigue esperando un golpe, una marca, una prueba física. Pero, ¿y lo invisible? ¿Y lo psicológico?
Y lo que no deja huella, pero sí destruye. Y por si eso fuera poco, mientras las instituciones apenas intentaban entender qué estaba pasando, la sociedad ya había hecho su propio juicio y lo declaró historia de amor. Porque sí, hay que decirlo fuerte y claro, esta historia fue brutalmente romantizada. Se romantizó la diferencia de edad. Se romantizó la dependencia emocional. Se romantizó el embarazo no planeado de una joven que no entendía lo que implicaba. Y se romantizó incluso la llegada de una bebé que necesitaba cuidados intensivos. Como si todo fuera parte de un cuento lleno de bendiciones. Y no lo era. No era un milagro. Era una señal de alerta. Pero, ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué tantos influencers decían qué bonito lo que están formando? En vez de preguntar, ¿quién cuida realmente a esta niña? Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. ¿Habríamos reaccionado igual si el bebé hubiera sido un niño? ¿Hubiéramos dicho, ay, qué hermoso su hijito? ¿O acaso nos habríamos alarmado más? Porque cuando se trata de niñas, muchas veces el discurso público se desliza hacia la idea de que todo es más tierno, más natural, más maternal. Pero, ¿y si se tratara de un niño varón criado en un ambiente igual de vulnerable? ¿También habríamos compartido videos con musiquita y corazones? ¿O lo habríamos llamado posible víctima? Y esa diferencia de percepción, mi cielo, es gravísima. Porque demuestra que muchas veces no vemos el peligro según lo que realmente pasa, sino según cómo se nos presenta visualmente. Porque esta familia no era una historia mágica. Era una historia de riesgo. Y ese riesgo estaba sostenido por un sistema que no tiene recursos, una ley que no se actualiza y una sociedad que, por puro morbo emocional, prefiere romantizar lo roto antes que denunciarlo. Si queremos que este caso no se repita, tenemos que reformar las leyes de protección a personas con discapacidad. Tenemos que garantizarles apoyo, acompañamiento, asesoría e intervención real antes de que haya una tragedia. Pero también, y esto lo digo con el alma, tenemos que dejar de disfrazar la explotación como ternura. Porque la ternura no debería doler. Y el amor no debería florecer sobre la fragilidad del otro. Ahora sí vamos a entrar en uno de los temas más oscuros, más incómodos, pero también más necesarios de exponer con seriedad, profundidad y sin adornos. Vamos a hablar del perfil psicológico y conductual del llamado abusador-cuidador, ese tipo de agresor que no necesita gritar ni golpear, porque su poder está en el disfraz, en la máscara de protector, en la imagen del buen hombre que aparentemente lo da todo. Mientras poco a poco va arrebatando la libertad, la voluntad y hasta la identidad de su víctima. Y este análisis lo haremos desde lo legal, lo psiquiátrico, lo emocional y lo social. Porque Ricardo N., según lo que hoy investiga la Fiscalía, no sería un agresor impulsivo o violento en el sentido tradicional. No. Sería uno de esos depredadores perfectamente camuflados que operan bajo el consentimiento aparente, que buscan víctimas que no tengan herramientas para oponer resistencia. Abróchate el cinturón, porque esta tía mona va a desmenuzar al monstruo que se esconde detrás del te cuido porque te quiero. ¿Qué es un abusador-cuidador? El abusador-cuidador es una figura reconocida tanto en el ámbito psicológico como en el forense. No es una etiqueta popular ni un cliché, es un perfil clínico documentado en estudios sobre maltrato, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Se trata de personas, casi siempre hombres, que se vinculan con mujeres o personas en situación de dependencia emocional, física o cognitiva, no porque quieran compartir la vida con ellas, sino porque desean ejercer control absoluto disfrazado de amor, ayuda o protección. Y lo más peligroso es que son expertos en manipular la percepción pública. Saben mostrarse como salvadores. Saben cómo hablar, cómo mirar, cómo sonreír. Saben cuándo hacer un gesto tierno frente a la cámara y cuándo usar la palabra justa para que parezca que todo está bien. Son, en esencia, depredadores emocionales de alto camuflaje. ¿Cómo operan? Buscan víctimas con alguna forma de vulnerabilidad. Personas con discapacidad cognitiva, trastornos del desarrollo, historial de abandono, necesidad afectiva intensa, o falta de redes de apoyo. No siempre buscan sexo, buscan poder. Tener a alguien que dependa de ellos para todo. Se presentan como salvadores. Yo la ayudo, nadie más la entiende, la familia no la apoya pero yo sí. Poco a poco se convierten en el único referente emocional de la víctima. Controlan de forma sutil. Deciden con quién puede hablar. Gestionan el dinero, los horarios, la ropa, el celular.
Usan frases tipo, lo hago por tu bien, es que tú no entiendes, siempre estás confundida. Usan la dependencia como escudo legal y social. Si la víctima protesta, la desacreditan, es que ella no comprende, tiene problemas mentales, está malinterpretando. Y si alguien los acusa, se victimizan, yo lo he dado todo por ella y así me pagan. En público se muestran amorosos. Se abrazan, se toman fotos, hacen videos donde todo parece perfecto. Incluso utilizan el embarazo o la maternidad como forma de consolidar el vínculo y reforzar el relato romántico. ¿Y cómo se relaciona esto con Ricardo N? Vamos al caso que nos ocupa. Ricardo es señalado por la Fiscalía de haber abusado sexualmente de Lupita, quien tiene una discapacidad cognitiva que le impide, según dictámenes periciales, comprender a cabalidad las dinámicas de pareja, de consentimiento y de autonomía. Ahora analicemos los patrones que coinciden con el perfil del abusador-cuidador. Diferencia de edad y madurez. Ricardo tiene 47 años. Lupita, 22. Pero no es solo la diferencia cronológica. Es la diferencia funcional. Él ha tenido décadas para formarse emocional, sexual y cognitivamente. Ella apenas está empezando a entender el mundo. Y con limitaciones reconocidas clínicamente. Narrativa de Salvador en redes sociales. En sus videos se proyectaba como el hombre que la aceptó, que la rescató, que la hizo mamá. Frases como yo estoy para cuidarla, ella es especial y yo la amo así, refuerzan la idea de que ella sola no podría sostenerse. Eso genera dependencia. Control emocional a través del embarazo. Tener un hijo con una persona vulnerable refuerza el control. Porque entonces ya no es solo pareja, ahora es proveedor, guía y figura central en la vida de ambas. Ella quería un hijo. ¿Entendía lo que implicaba criar a una bebé? ¿O fue una decisión asumida solo por él? Aislamiento encubierto. ¿Quién decidía lo que se compartía en redes? ¿Quién hablaba más? ¿Quién opinaba? En los videos, ella rara vez expresaba ideas propias con claridad. La interacción era desigual. Ella sonreía, él explicaba. Ella asentía, él hablaba por ambos. Uso del discurso público como escudo. Miles de seguidores defendían la relación porque él la quería, porque ella era feliz, porque se veían lindos juntos. Eso le daba a Ricardo una armadura pública. Un colchón de aprobación masiva que podía usar en su defensa. Todo el mundo vio que ella era feliz. ¿Qué implicaciones tiene este perfil a nivel legal? Aquí es donde lo psiquiátrico y lo jurídico se encuentran. El hecho de que un agresor no use la fuerza física, sino la manipulación emocional, no elimina la figura de delito. En México y en muchos países, la ley ya contempla que cuando hay una relación de poder, de dependencia o de incapacidad cognitiva, el consentimiento puede ser considerado inválido. Esto está recogido en la figura de violación equiparada, y en delitos conexos como corrupción de menores, abuso sexual agravado y violencia emocional. Y en contextos como este, los peritos no solo analizan el acto sexual, analizan la dinámica relacional completa. ¿Había libertad? ¿Había comprensión mutua? ¿Había equilibrio? Si la respuesta es no, entonces no hay relación amorosa. Hay un escenario de abuso de poder. ¿Por qué debemos hablar de esto? Porque casos como el de Lupita y Ricardo no son aislados. Hay cientos, miles, de historias donde el buen hombre que supuestamente ayuda, termina ejerciendo un dominio absoluto sobre la vida de su pareja vulnerable. Y como lo hace con cariño, con ternura, con aparente paciencia, nadie sospecha. Y si alguien se atreve a denunciar, la respuesta común es, ¿pero cómo va a ser abuso si él la cuida tanto? Ahí está el peligro. Cuando el cuidado se vuelve herramienta de control, se transforma en abuso. Y cuando ese abuso se viste de nobleza, se vuelve invisible. Así que sí, mi cielo. Si lo que investiga la fiscalía se confirma, Ricardo no fue un esposo amoroso, fue un depredador emocional con máscara de protector. Y este caso tiene que servirnos para abrir los ojos. Para dejar de medir la violencia solo con golpes. Para aprender a detectar los abusos suaves, silenciosos, pero igual de destructivos. Porque hay agresores que no rompen huesos. Rompen voluntades. Y hay crímenes que no se cometen en la oscuridad, sino bajo la luz brillante de una sonrisa, y un yo solo quiero lo mejor para ti. Y ahora llegamos al corazón del asunto, ¿cómo avanza realmente la carpeta de investigación contra Ricardo N? ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses desde el punto de vista legal?
Con base en el procedimiento penal adversarial que rige en Nuevo León y apoyándome en mi experiencia analizando procesos similares, te ofrezco este panorama estructurado y, sí, también un pronóstico razonado de los posibles escenarios. 1. Lectura de la imputación. El juez de control abre la sesión y da la palabra al representante del Ministerio Público. En voz alta y con precisión, este describe todos los hechos que constituyen el delito de violación equiparada. Entre ellos, el diagnóstico médico que acredita la discapacidad cognitiva de la señora Lupita, explicando sus limitaciones para comprender y consentir. La diferencia de edad entre el acusado, don Ricardo, de 47 años y la víctima, de 22 años, así como el contexto de dependencia emocional. El informe psicológico forense que detalla la capacidad de decisión de la señora Lupita. El informe médico sobre el ingreso de la bebé recién nacida al hospital, con signos de deshidratación y fiebre grave. Las grabaciones de redes sociales, mensajes y testimonios de profesionales de la salud. El propósito de esta lectura es que don Ricardo y su defensa conozcan con claridad el contenido exacto de la acusación y los límites de la investigación. Todo aquello que no se mencione en esta formulación de imputación no podrá imputarse más adelante sin una nueva audiencia de formulación. 2. Derecho de la defensa a conocer la carpeta de investigación. Inmediatamente después, el defensor de don Ricardo solicita recibir copia íntegra de la carpeta de investigación, que incluye expedientes médicos y periciales, grabaciones, fotografías y mensajes en redes sociales, declaraciones de testigos, médicos y trabajadores sociales. La normativa garantiza que esta entrega se haga en un plazo breve, para que la defensa disponga del tiempo necesario para revisar cada prueba, detectar posibles inconsistencias o violaciones a derechos fundamentales, y preparar con antelación las objeciones formales que considere pertinentes. 3. Debate sobre las medidas cautelares. A continuación, el representante del Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva obligatoria. Sus argumentos principales son: la gravedad del delito imputado, que lleva aparejada una pena alta según el Código Penal local. El riesgo de que el acusado intente influir en testigos o destruir evidencia digital. El peligro de fuga, considerando los recursos y relaciones familiares de don Ricardo. La necesidad de proteger la integridad de la víctima y de su hija recién nacida. La defensa propone en contraparte medidas menos restrictivas, como la colocación de un dispositivo de localización electrónica. La obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar un registro. Una orden de alejamiento de la víctima y de su domicilio. El juez de control valora los argumentos de ambas partes y, tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad de la víctima y la naturaleza grave de los hechos, suele optar por la prisión preventiva obligatoria para asegurar el curso adecuado de la investigación y la protección de las personas involucradas. 4. Auto de vinculación a proceso. Si el juez considera que existen indicios razonables de la probable comisión del delito, dicta el auto de vinculación a proceso. Con ello, se concluye la etapa de formulación de la imputación. Comienza el plazo de investigación complementaria, con una duración inicial de 3 meses, durante los cuales la Fiscalía profundiza en la recolección de pruebas y la defensa puede presentar pruebas de descargo y plantear incidentes procesales. En esta primera cita se define el tono de todo el caso. Una defensa muy agresiva que cuestione cada detalle puede lograr retrasos y nulidades, pero corre el riesgo de ganarse la antipatía del juez. Por el contrario, una postura demasiado colaborativa puede generar buena fe, pero renuncia a la oportunidad de impugnar fallos o irregularidades que podrían favorecer al acusado. 2. Derecho de la defensa a conocer la carpeta de investigación. La audiencia inicial no concluye cuando el juez formula la imputación y decide las medidas cautelares. Inmediatamente después, se abre la etapa crucial en la que la defensa de don Ricardo tiene el derecho de conocer en su integridad todo el contenido de la carpeta de investigación. A continuación se detalla cómo funciona este derecho y por qué resulta estratégico. A. Fundamento legal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20. Garantiza al imputado el derecho a ser informado con exactitud y oportunidad de los hechos que se le atribuyen, y de las pruebas que existen en su contra. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 306 a 308. Establecen que el defensor debe recibir copia íntegra de todas las constancias, peritajes, testimonios y documentos incorporados en la carpeta de investigación. B. Plazos y forma de entrega.
Solicitud formal. Inmediatamente concluida la lectura de imputación, el defensor solicita por escrito al representante del Ministerio Público la entrega de la carpeta de investigación. Plazo para la Fiscalía. La Fiscalía tiene un plazo máximo de 72 horas para proporcionar copias legibles de informes médicos y psicológicos, grabaciones de audio y video, mensajes de texto y redes sociales, declaraciones de testigos y documentos oficiales. Medios de entrega. Las copias pueden entregarse en formato físico o en medios electrónicos, siempre que sean accesibles y permitan la reproducción completa. C. Contenido esencial de la carpeta. Pruebas documentales. Reportes médicos del hospital donde fue atendida la bebé. Dictamen psicológico que evalúa la capacidad de la señora Lupita para comprender actos de pareja. Transcripciones de videos y mensajes. Peritajes especializados. Evaluaciones de expertos en neuropsicología forense. Informes de criminología sobre cadena de custodia de evidencias digitales. Declaraciones de testigos. Relatos de familiares, vecinos, trabajadores sociales y personal de salud. Cualquier acta de entrevista o testimonio que la Fiscalía haya recabado. D. Estrategias defensivas. Detección de inconsistencias. Comparar fechas y horas de testimonios con metadatos de videos y mensajes. Verificar que los peritajes contengan metodología clara y firmas de los peritos. Incidentes procesales. Plantear demandas de nulidad si se advierten violaciones a derechos, como falta de cadena de custodia o falta de traducción adecuada para la víctima. Impugnar pruebas obtenidas sin autorización judicial. Preparación de pruebas de descargo. Identificar a peritos de parte que puedan elaborar dictámenes alternativos. Localizar testigos que corroboren la versión de buena fe del acusado. Control del terreno. Al revisar puntualmente la carpeta, la defensa puede anticipar la estrategia de la Fiscalía y preparar respuestas concretas. Generación de dudas razonables. Señalar vacíos o contradicciones en la investigación fortalece la presunción de inocencia. Negociación de criterios de oportunidad. Si la carpeta muestra debilidades, la defensa puede explorar alternativas como acuerdos de no persecución o criterios de oportunidad en delitos conexos. 3. Debate sobre medidas cautelares. En esta fase el juez de control decide si mantiene al imputado en libertad bajo condiciones solo interna y lo hace con base en los criterios de proporcionalidad, necesidad y cautela previstos por la ley. A continuación se detalla cada elemento de este debate. A. Fundamentación jurídica. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 155 a 159. Estos artículos definen las medidas cautelares como restricciones provisionales y necesarias para garantizar el desarrollo del proceso penal, la protección de la víctima y la comparecencia del imputado. Señalan que deben ser idóneas, necesarias y proporcionales al riesgo que buscan atender. Delitos graves y presunción de prisión preventiva oficiosa. Cuando el delito imputado conlleva una pena mínima superior a 6 años de prisión, como es el caso de la violación equiparada, la ley establece una presunción de procedencia de la prisión preventiva sin derecho a fianza, salvo que el imputado demuestre lo contrario. Este mecanismo protege la integridad de las víctimas y la integridad del proceso. Principios de mínima intervención y presunción de inocencia. Aun cuando existe presunción legal de prisión preventiva, el juez debe valorar si existen medidas menos gravosas que garanticen los mismos fines, principio de mínima intervención, y siempre preservar el derecho del imputado a ser tratado como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. B. Argumentos de la Fiscalía. La parte acusadora propone al juez imponer prisión preventiva obligatoria con base en riesgo de obstaculización. Existe la posibilidad de que el señor Ricardo N. intente influir en testigos clave, persuadiéndolos para que modifiquen o retiren su declaración. Podría alterar o destruir evidencia digital, como eliminar videos, mensajes o archivos que forman parte de la investigación. Riesgo de fuga. El imputado cuenta con recursos económicos suficientes y redes familiares que facilitan viajes al extranjero o al interior del país sin control. Su perfil social y acceso a pasaportes o migración refuerzan la probabilidad de que intente evadir la justicia. Gravedad del hecho. Se imputa un delito contra la libertad e integridad sexual de una persona con discapacidad cognitiva, agravado por la vulnerabilidad de la víctima y el alto impacto social.
La hija recién nacida de la pareja se encuentra hospitalizada en estado grave, lo que obliga al Estado a ejercer un resguardo estricto para prevenir nuevos daños. C. Propuesta de la defensa. La defensa de don Ricardo presenta alternativas menos restrictivas, arguyendo presunción de inocencia y arraigo. Vigilancia electrónica. Colocación de un brazalete con sistema de geolocalización, que permita al juzgado monitorear en tiempo real los movimientos del imputado. Firma periódica. Obligación de que don Ricardo acuda a firmar un registro oficial en el juzgado de control cada cierto número de días, por ejemplo, 3 veces por semana, para garantizar su comparecencia continua. Prohibición de aproximarse a la víctima. Orden judicial que le impide acercarse a la señora Lupita y a su domicilio, estableciendo una distancia mínima, por ejemplo, 150 metros, y prohibiendo cualquier tipo de comunicación directa o indirecta. Prueba de arraigo. La defensa sostiene que don Ricardo tiene raíces comprobadas en la comunidad, casa propia, trabajo estable y vínculo familiar que lo obligan a permanecer en el país. D. Decisión del juez de control. Al resolver, el juez evalúa 3 criterios esenciales. Riesgo de fuga. Pondera la solvencia económica y las posibilidades de desplazamiento del imputado. Riesgo de obstaculización. Valora si la libertad de don Ricardo puede comprometer la integridad de testimonios y pruebas digitales. Protección de la víctima. Prioriza la seguridad y la paz de la señora Lupita y de su hija, considerando la alta vulnerabilidad de ambas. Pronóstico. Dada la combinación de delito grave, vulnerabilidad de la víctima, posible peligro para la investigación y riesgo de fuga, el juez con alta probabilidad dictará prisión preventiva obligatoria. Solo adoptará medidas menos gravosas si la defensa aporta evidencia contundente que las garantice al mismo nivel de seguridad procesal y protección de las víctimas. Para la Fiscalía, lograr prisión preventiva es imprescindible para mantener la presión y proteger a la víctima. Para la defensa, insistir en medidas menos restrictivas demuestra respeto a la presunción de inocencia, pero requiere pruebas sólidas de arraigo y ausencia de peligro procesal. En esta audiencia se fijan las reglas del juego, el resultado condiciona el control que tendrá cada parte sobre el desarrollo de la investigación y, más adelante, del juicio oral. 4. Auto de vinculación a proceso. En esta etapa el juez de control decide si convierte la investigación en un proceso formal contra don Ricardo, y fija los plazos para la fase de investigación complementaria. A continuación se describe en detalle cada aspecto. A. Fundamento legal. La autorización para dictar el auto de vinculación a proceso se encuentra en los artículos 310 y 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Allí se establece que, recibida la formulación de imputación y escuchadas las partes, el juez debe valorar si existen indicios razonables de que el imputado participó en la comisión del delito. Cuando dichos indicios se acreditan, corresponde dictar el auto que vincula a proceso. B. Requisitos del auto. El juez debe dejar asentados al menos los siguientes puntos. Exposición breve de los hechos imputados. Tipificación del delito, en este caso violación equiparada, con referencia al artículo correspondiente del Código Penal local. Indicios razonables que sugieren la probable comisión del delito por parte de don Ricardo. Medida cautelar impuesta, que en este caso es la prisión preventiva obligatoria. Plazo de investigación complementaria, fijado inicialmente en 3 meses, con posibilidad de prórroga por otras investigaciones de hasta 3 meses adicionales, cuando la complejidad lo justifique. C. Efectos inmediatos. Cierre de la etapa de formulación de imputación. A partir de ese momento no pueden agregarse nuevos hechos sin una nueva formulación. Apertura de la investigación complementaria. La Fiscalía dispone de los primeros 3 meses para recabar, peritar y consolidar pruebas adicionales. Derecho de la defensa a presentar pruebas de descargo y a solicitar diligencias complementarias dentro del mismo plazo. D. Plazos y prórrogas. El plazo ordinario de investigación complementaria es de 3 meses. Si la Fiscalía demuestra que aún requiere más tiempo por la complejidad de los peritajes o la amplitud de las diligencias, puede solicitar al juez una prórroga de hasta 3 meses más. Toda prórroga debe motivarse expresamente, indicando las diligencias pendientes y su relevancia para el esclarecimiento de los hechos. E. Valor estratégico. Delimitación del objeto procesal. El auto de vinculación define las líneas centrales del caso. Todo lo que no esté contenido en él queda fuera de la etapa de investigación complementaria. Planificación de la defensa.
Sabiendo con exactitud los hechos y el delito imputado, el equipo defensor puede diseñar una estrategia que incluya peritajes alternativos y testigos de descargo. Presión sobre la Fiscalía. Una vez vinculada la persona a proceso, la Fiscalía siente la obligación de reunir pruebas sólidas antes de la audiencia intermedia, pues de lo contrario el caso puede debilitarse. Control de tiempos. La defensa puede vigilar que los plazos se respeten y, en caso de excederse sin prórroga autorizada, solicitar la liberación de don Ricardo por vencimiento de términos. F. Conexión con etapas posteriores. Al concluir la investigación complementaria, la Fiscalía presentará su proyecto de escrito de acusación, momento en que se programará la audiencia intermedia. En esta audiencia se depuran las pruebas admitidas y se prepara el juicio oral. El auto de vinculación a proceso es, por tanto, el punto de partida de las principales etapas del proceso penal. Con este detalle, se ofrece una visión íntegra del auto de vinculación a proceso, explicando a fondo sus fundamentos, requisitos, efectos y su impacto estratégico en el desarrollo total del procedimiento penal. ¡Ay, mi cielo! Después de todo lo que hemos visto, sentido y analizado, no puedo despedirme sin dejarte esto muy claro, como solo una tía que ve la vida con los ojos bien abiertos y el corazón comprometido lo puede decir. Hoy no hablamos de un chisme, ni de una moda viral. Hoy desnudamos una realidad que duele, pero que había que mirar de frente. Hoy, esta historia nos mostró que en México y en muchos otros rincones del mundo, todavía hay quienes se esconden detrás del amor para ejercer dominio, quienes usan la ternura como disfraz y quienes se aprovechan de los más indefensos sabiendo que el sistema, la sociedad y hasta la ley, muchas veces llegan tarde. Porque lo que le pasó a Lupita no comenzó el día que la bebé llegó al hospital. Comenzó mucho antes, cuando todos aplaudían y nadie cuestionaba. Cuando cada me gusta era una venda más sobre una verdad que gritaba en silencio. Y lo peor es que no fue solo Ricardo quien la abandonó. También la abandonó un sistema que no supo protegerla y una sociedad que prefirió romantizar que incomodarse. Pero este caso ya no se puede encubrir con canciones de TikTok ni con comentarios color pastel. Hoy hay una carpeta judicial abierta. Hoy hay peritajes, hay audiencias, hay pruebas. Y lo que se está juzgando aquí no es solo a un hombre, sino a todo un modelo de abuso que aprendió a disfrazarse de amor. Y yo te lo digo, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, esto no puede quedarse como una historia más. Esto tiene que ser un parteaguas. Porque si esta tragedia termina sin consecuencias reales, sin reformas, sin conciencia, entonces no solo le fallamos a Lupita. Le fallamos a todas esas Lupitas que hoy no están en redes, que no tienen cámara, pero que viven lo mismo entre cuatro paredes y en total silencio. Así que sí, papacito. Esto no termina aquí. Esto apenas empieza. Porque vendrá la audiencia intermedia. Vendrán los dictámenes definitivos. Vendrá el juicio oral. Y ahí, cada palabra contará. Cada silencio pesará. Y cada omisión tendrá que responder. Pero mientras tanto, que este video, que esta voz, que este análisis, sirva para algo más que indignarse. Que sirva para educar, para transformar, para alzar la voz por quienes no pueden hacerlo. Y si este mensaje te llegó, compártelo. Háblalo. Cuestiónalo. Porque la justicia no se construye con aplausos, sino con memoria, con verdad y con acción. Nos vemos muy pronto, y tú tranquilo, que esta tía mona va a seguir aquí. Vigilando, preguntando, y sobre todo, poniendo el foco donde otros quieren apagar la luz. Y bueno, corazones. Hasta aquí llegamos por hoy. Pero antes de irme, escúcheme bien, que esto es importante. Si este video te hizo pensar, si alguna parte te dolió, si sentiste que abriste los ojos como yo los abrí, no te vayas sin hacer algo. Porque ya basta de solo ver, ya basta de solo decir qué fuerte, qué triste, pobrecita. Hay que mover el mensaje. Así que te pido, con todo el corazón de esta tía que no se calla. Deja tu like, porque eso ayuda a que más personas vean este contenido, y no se queden solo con los videitos dulzones que disfrazan realidades crueles. Comparte este video en todas tus redes, en tu grupo de WhatsApp, en tu muro, en donde puedas, porque la verdad no se esconde, se multiplica. Y comenta, porque quiero leerte, quiero saber qué opinas, qué sentiste, y qué más crees que falta decir. Aquí nadie te va a juzgar, al contrario, aquí te escuchamos. Y tú ya me conoces. Yo no vengo a endulzar, vengo a despertar. Así que suscríbete también, si aún no lo haces, porque esto no ha terminado. Lo que viene, papacito, va a estar más fuerte. Y tú necesitas estar aquí para escucharlo, entenderlo y, sobre todo, contarlo.
Nos vemos muy pronto, y acuérdate, la tía Mona no se calla cuando hay verdades que duelen. Se levanta y las cuenta.